Te doy la bienvenida a la Lección Divina del 24 de septiembre de 2021. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, que quisiste que tu unigénito sufriera la cruz para salvar al género humano, concédenos que quienes conocimos su misterio en la tierra, merezcamos alcanzar en el cielo el premio de su redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchamos la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 18 al 22. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Entonces Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy retoma el mismo asunto del Evangelio de ayer, la opinión de la gente sobre Jesús. Ayer era a partir de Herodes. Hoy es el mismo Jesús quien pregunta qué dice la opinión pública. Y los apóstoles responden dando la misma opinión que ayer. Enseguida viene el primer anuncio de la pasión, de la muerte y de la resurrección de Jesús. Estando una vez orando a solas en compañía de los discípulos, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? En el Evangelio de Lucas, en varias oportunidades importantes y decisivas, Jesús aparece rezando. En el bautismo, cuando asume su misión. En los 40 días en el desierto, cuando vence las tentaciones del diablo con la luz de la palabra de Dios. Por la noche, antes de escoger a los 12 apóstoles. En la transfiguración, cuando con Moisés y Elías conversa sobre la pasión en Jerusalén. En el huerto, cuando se enfrenta en la agonía. En la cruz, cuando pide perdón por el soldado y entrega el Espíritu a Dios. La opinión de la gente sobre Jesús. Ellos respondieron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que un profeta que había resucitado. Al igual que Herodes, muchos pensaban que Juan Bautista hubiera resucitado en Jesús. Era creencia común que el profeta Elías tenía que volver, y todos alimentaban la esperanza de la venida del profeta prometido por Moisés. Pero al fin de cuentas, respuestas insuficientes. Después de oír las opiniones de los demás, Jesús pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro respondió: el Mesías de Dios. Pedro reconoce que Jesús es aquel que la gente está esperando y que viene a realizar las promesas. Lucas omite la reacción de Pedro tentando de disuadir a Jesús a que siguiera por el camino de la cruz, y omite también la dura crítica de Jesús a Pedro. Pero les mandó enérgicamente que no se lo dijeran a nadie. Les está prohibido el que revelen a la gente que Jesús es el Mesías de Dios. ¿Por qué Jesús lo prohibió? Es que en aquel tiempo, como ya vimos, todos esperaban la venida del Mesías, pero cada uno a su manera. Unos como rey, otros como sacerdote, otros como doctor, otros como guerrero, juez o profeta. Nadie parecía estar esperando al Mesías siervo anunciado por Isaías.
Quien insiste en mantener la idea de Pedro, esto es, del Mesías glorioso sin la cruz, no va a entender nada y nunca llegará a tomar la actitud del verdadero discípulo. Continuará ciego como Pedro, cambiando a la gente por un árbol. Pues sin la cruz es imposible entender quién es Jesús y qué significa seguir a Jesús. Por esto Jesús insiste de nuevo en la cruz y hace el segundo anuncio de su pasión, muerte y resurrección. El Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser despreciado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas. Debe morir y resucitar al tercer día. La comprensión plena del seguimiento de Jesús no se obtiene por la instrucción teórica, sino por el compromiso práctico, caminando con Él por el camino del servicio, desde Galilea hasta Jerusalén. El camino del seguimiento es el camino de la entrega, del abandono, del servicio, de la disponibilidad, de la aceptación del conflicto, sabiendo que habrá resurrección. La cruz no es un accidente del camino, sino que forma parte del camino. Pues en un mundo organizado desde el egoísmo, el amor y el servicio solo pueden existir crucificados. Quien hace de su vida un servicio a los demás, incomoda a los que viven agarrados a los privilegios y por ello sufre. Ahora reflexionemos. Creemos todos en Jesús, pero algunos entienden a Jesús de una manera y otros de otra. Hoy, ¿cuál es el Jesús más común en la manera de pensar de la gente? La propaganda, ¿cómo interfiere en mi modo de ver a Jesús? ¿Qué hago para no dejarme embaucar por la propaganda? ¿Qué nos impide hoy reconocer y asumir el proyecto de Jesús? Oremos. Bendito Yahvé mi roca, que adiestra mis manos para el combate, mis dedos para la batalla. Es mi aliado y mi baluarte, mi alcázar y libertador, el escudo que me cobija. Amén. Que tengas un bendecido día.